por ejemplo, de una turbina o de un compresor, que es el rendimiento isentrópico. ¿Sí? Es como que el segundo principio se condensa en eso, en poder ver cuál es el rendimiento de este tipo de equipos. Me esperan un momento que se me están abriendo otras ventanas y me tapan la presentación. Ahora sí. ¿Ven bien? Perfecto. Bárbaro. Ahí veo que dicen que el internet está muy mal. Bueno, yo me quedé sin luz, así que estamos un viernes completo. Bueno, arranquemos con el primer problema, que lo que nos plantea es una turbina, ¿sí? Tenemos vapor de agua a 1 megapascal y 600 grados Celsius, que entra en una turbina adiabática reversible, a muy baja velocidad y sale a 150 kilopascales y 200 metros por segundo. Nos pide que calculemos el trabajo obtenido de este proceso y nos dice que podemos despreciar la variación de energía potencial. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es lo mismo que trabajamos cuando vimos sistema abierto, ¿no? Y analizamos este tipo de proceso. Es primero poner los datos que nos dan tanto de la entrada como de la salida y después recién ver cuáles son las incógnitas y bueno, ordenarnos con los balances para ver qué es lo que nos falta para poder responder lo que nos piden. Entonces, en este caso tenemos la entrada, 1 megapascal, 600 grados Celsius, la salida, los datos que tenemos. Entonces, ustedes deberían ahora plantear el balance de masa y el balance de energía, considerando estado estacionario y los datos del enunciado, que es que la turbina es adiabática, y bueno, en este caso es adiabática y el proceso es reversible. Entonces, lo que vieron hoy con el profesor es que esto implica que el proceso es ¿cómo? Isentrópico. Isentrópico, ¿sí? Eso nos va a servir después, digamos. Y despreciar la energía, la variación de la energía potencial. Entonces, ¿se animan a plantear los balances ustedes? El balance de masa, ¿cómo les quedaría? Tenemos una sola corriente de entrada y una sola de salida, por lo tanto es un caudal másico único, ¿sí? Entonces, recuerden que en ese caso el balance de energía queda un poco simplificado, ¿sí? Es Q menos W igual, el caudal másico como es único sale como factor común y les quedan las diferencias, o sea, delta H, delta energía cinética, delta energía potencial. Es decir, esto que tenemos acá. Entonces, el enunciado nos decía que la energía potencial la podíamos despreciar. Nos queda el cambio de entalpía y el cambio de energía cinética. El caudal másico en este caso no nos lo dan como dato, entonces siempre para no complicarnos lo pasamos dividiendo y nos va a quedar todo expresado por kilo en lugar de por unidad de tiempo, ¿sí? Y de la energía cinética, ¿qué pasa? El delta H es sencillo, es H2 menos H1, después lo que tenemos que ver es cómo los conseguimos a estos valores. Pero en el caso de la energía cinética tenemos la velocidad de salida al cuadrado
menos la de entrada. Pero nuestro dato es solo a la salida, no tenemos un dato a la entrada. Pero nos dicen que la velocidad es muy baja a la entrada. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es considerar que este término va a ser despreciable frente a este otro. ¿Sí? Si este número de por sí ya es mayor, si lo elevo al cuadrado va a seguir siendo mayor que este. Entonces restarle un valor pequeño no me va a hacer mucha diferencia. ¿Sí? Entonces esto es despreciable frente a esto. Y me puedo manejar entonces con los datos que sí tengo del enunciado. Lo que faltaría ahora es ver cómo conseguimos los datos del vapor a la entrada y a la salida de la turbina. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, o ubicar, son los datos a la entrada. Si a nosotros nos dan, nos dicen que tenemos vapor de agua, o sea que vamos a trabajar con las tablas de vapor de agua, a 1 megapascal y 600 grados Celsius. Entonces, ¿en qué condiciones les parece que entra a la turbina ese vapor de agua? ¿En qué zona del diagrama TS estaría? ¿Sobrecalentado? Sobrecalentado, profe. Sobrecalentado, ¿sí? ¿Y cómo se dan cuenta rápidamente? Por la temperatura. La temperatura, ¿sí? Acuérdense que una referencia es tener más o menos de memoria el valor de la temperatura crítica. En este caso, 600 grados Celsius es una temperatura supercrítica. O sea, están en una temperatura por encima de la temperatura crítica, pero a una presión más baja, digamos, que la crítica. Entonces van a estar en alguna isobara relativamente baja y a una temperatura alta. O sea, en la zona sí o sí de vapor sobrecalentado. Entonces ya saben de qué tablas pueden ir a buscar los datos de entalpía que necesitan. Pero no solamente necesitamos el dato de la entalpía, o sea, ese valor de H1 lo necesitamos para resolver el balance. Pero para encontrar las condiciones de salida, tenemos que tener en cuenta que el proceso es isentrópico, ¿sí? Que eso sale de lo que vieron hoy de la demostración con Pablo, de considerar un proceso que es adiabático y además reversible, ¿sí? Entonces, cuando se cumplen esas dos condiciones, el proceso es isentrópico. ¿Qué significa isentrópico? Que la entropía va a permanecer constante a la entrada y a la salida de la turbina, o sea, durante ese proceso. Y eso en un diagrama TS, ¿cómo estaría representado? Por la línea vertical. Por la línea vertical, ¿sí? Entonces yo voy a entrar en una condición de vapor sobrecalentado, en realidad estaría más arriba, ¿sí? Porque dijimos que es una temperatura supercrítica, o sea, estaría en algún punto por esta zona, y voy a bajar de manera isentrópica, pero no sé hasta qué punto. No sé cuál es mi condición final. ¿Sí? Lo único que conozco es la presión a la salida. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, entonces, ¿qué valor de referencia tengo yo para saber en qué zona quedé? O sea, es decir, si quedé de nuevo como vapor sobrecalentado, o quedé justo sobre el borde de la campana de vapor saturado, o en la zona de equilibrio, es decir, que voy a tener algún vapor con título. ¿Cómo podría darme cuenta yo de eso? Bueno, yo tengo el dato de una de las isobaras. ¿Cómo? Sí, repetías la pregunta. Sí. ¿Qué valor tengo de referencia o qué dato tengo implícito para saber cuál es la condición final, digamos, la condición a la salida de la turbina? Porque a mí el enunciado solamente me dice la presión. Si tenés un solo dato, no estás adentro de la campana. No, no lo sé. Yo sé que a la turbina entra como vapor sobrecalentado. Y sé que la presión a la salida es, no me acuerdo ahora el valor, si me lo tapa, creo que era 150 kilopascales. Pero lo que me está diciendo, el dato implícito, ¿cuál es? Esto, que el proceso es isentrópico. Entonces, yo sé que en el punto 1, del cual ya dijimos que lo podemos sacar de la tabla de vapor sobrecalentado, la H1 la puedo conocer, pero también puedo conocer la entropía de este punto. Y como el proceso es isentrópico, en el punto 2, donde sea que esté ubicado, que todavía no lo sé,
esa entropía es igual, es la misma. ¿Me entienden? Sí. Bueno, entonces en realidad yo tengo dos datos. Uno está implícito, no lo conozco, lo tengo que buscar. Pero yo sé que la entropía en el punto 2 es la misma que en el punto 1. Entonces después lo que tendría que buscar para definir dónde está, o sea, en qué tabla y en qué condición sale el vapor de la turbina, yo tendría que tener en cuenta esos dos datos. La entropía, que va a ser igual a la del punto 1, y la presión. Eso me va a definir en qué punto quedé, si estoy todavía como vapor sobrecalentado, si estoy como vapor saturado o si estoy dentro de la campana. Ahora lo vamos a ver numéricamente cómo es que uno lo ubicaría. Otra cosa que les dijo hoy el profesor era, o que les comentó, era el diagrama de Mollier, que es cuando en lugar de trabajar con el TS, trabajan con entalpía, entropía. Entonces, esta cuestión de establecer dónde está el punto final, o la condición de salida de la turbina, ya está implícita en el mismo gráfico. ¿Sí? Si ustedes ubican la condición de entrada y tienen la isobara y la misma entropía de salida, simplemente gráficamente buscan esa intersección y ya les va a quedar delimitado si quedan dentro de la campana, en el borde o fuera. ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad del diagrama de Mollier. Tienen cosas que gráficamente se ven más sencillo que en las tablas. El tema es que nosotros no trabajamos, digamos, con el diagrama porque queremos que aprendan el razonamiento, digamos, que vamos a ver ahora de cómo encontrar ese punto final. Pero si trabajaran con el gráfico, simplemente buscan la intersección de la isobara de 150 kilopascales con el valor de entropía del punto 1, o sea, trazan una vertical hasta cruzar la isobara y ya va a quedar determinado el estado del vapor a la salida de la turbina. Después vamos a ver que también tiene otra ventaja el diagrama de Mollier en cuanto a los cálculos. Pero bueno, pasemos ahora a resolver el problema como lo hacemos en la materia. Voy a salir de acá, si ustedes me van dictando los datos. En el punto 1 dijimos que teníamos 1 megapascal, Sí. 600 grados Celsius. Ustedes me deberían decir de las tablas cuál es la entalpía y la entropía. Acá les voy a poner 10 bares, ¿sí? La entalpía eh, 3697,9. sí, perfecto, eso. Perfecto. ¿Y la entropía? 8,029. Bueno. De la salida de la turbina conocemos, dijimos, la presión, que eran 150 kilopascales. $1,5 bar. Temperatura todavía no la conocemos. La entalpía tampoco la conocemos. Pero ¿qué conocemos de este punto también? La entropía. La entropía. ¿Sí? Como el proceso es isentrópico, yo sé que este valor va a ser el mismo, 8,029. Bueno, el tema es ahora encontrar en qué condición está este vapor para saber en qué tablas puedo ir a buscar los datos que me faltan. ¿Sí? Entonces, para eso, esto es un poco lo que hablábamos hoy con los datos del enunciado, ¿no? El punto 1, yo estoy en vapor sobrecalentado o una isoterma que está por encima de la temperatura crítica. Voy a bajar hasta cruzar la isobara de 1,5 bar y tendría que ver cómo usar el valor de entropía para establecer en qué punto quedé, digamos, si sigo como vapor sobrecalentado, estoy en vapor saturado o estoy dentro de la campana. Entonces la referencia que yo puedo tomar más sencilla es buscar los datos de saturación a 1,5 bar.
¿sí? Y comparar los datos de la entropía del vapor saturado con el valor de entropía que yo tengo real, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes lo que van a encontrar es el valor en este borde de la campana para la presión de 1,5 bar. Si ese valor... 22 puede ser. a ver, creo que lo anoté por acá. No. Bueno, si dijiste, no puede ser. Dijiste que es 7, 22. bueno, 7,22. Es entonces menor sí, que el valor que tenemos nosotros de 8,2. Es decir, que si en el borde tengo 7 y yo estoy en 8, sí o sí estoy en qué condición. Afuera de la campana. Claro, supongamos que esta es la isoterma de 1,5 bar, para que lo vean gráficamente. Ustedes dijeron que el valor acá, en la intersección con el borde de la campana, o sea, para el vapor saturado, la entropía es 7. Yo lo que tendría que hacer es moverme por la misma isobara, pero a un valor de entropía mayor. Es decir, que sí o sí voy a estar en una zona de vapor sobrecalentado. ok. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, se entendió. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora ya saben que en realidad van a tener que ir a buscar los datos a las tablas de vapor sobrecalentado para una presión de 1,5 bar, y tenemos que buscar dentro de esa tabla, navegar hasta encontrar valores que sean similares al valor de entropía que tenemos nosotros. El que más se parece es entre 280 y 320 grados Celsius. Claro, fíjense que ustedes tendrían que entrar, buscar la tabla que tiene 1,5 bar, ir a la columna de entropía, porque es el otro dato que ustedes tienen, y buscar los valores que más se acerquen a 8,029, que como dijo su compañera, está entre 280 grados Celsius y 320. Entonces ustedes acá, ¿qué deberían hacer? Hay que interpolar. Interpolar, ¿sí? Entre esas dos temperaturas, 280 y 320. ¿Qué valor van a usar para interpolar? El de la entropía, ¿sí? Que es el dato real del punto final que conocen ustedes. Hagan ese cálculo y me dicen cuánto les da. $300,9 puede ser. Sí. Y faltaría la entalpía.
3074,97. $97. Bueno, entonces ahora ya podemos responder lo que nos pidió el problema, ¿sí? Que era calcular cuál era la potencia que entregaba esta turbina. Simplemente ahora es reemplazar los valores en el balance que ustedes habían realizado antes. Acuérdense que este término, ¿en qué unidades les quedaba? En joule sobre kilogramos, ¿no? En joule sobre kilo. Y los datos que sacan de tablas están en kilojoule, así que este lo tienen que dividir por 1000. Profe, una pregunta. No me Sí. quedó claro por qué despreciaba el término de la velocidad. En realidad no tenemos un dato numérico, ¿sí? De la velocidad de entrada, pero lo que dice el enunciado es que esa velocidad es muy baja. Ah, está bien. ¿Sí? Entonces lo que uno considera es que este término, o sea, restarle a un número mayor, un número pequeño, no va a hacer mucha diferencia a tomar este término solo. ¿Sí? Despreciar este frente a este. Gracias. No, por nada. Me dio 622,7. Está bien. ¿602,7 me dijiste? 622,7. Ah. Entonces esto sería kilojoule sobre kilo, porque no conocemos el caudal másico, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No, sí. Perfecto. Perdón, a mí también me dio 622, bueno, como 8, la guía dice 603. Claro, sí, A mí por me eso dio lo pregunto, 603. pero... ¿Cómo? A mí me dio 603. Yo tenía 603 también, pero bueno, puede ser error mío o... No, a mí me faltó un cuadrado de la velocidad, no sé, capaz que al otro también le pasó lo mismo, recién me doy cuenta. A ver, corregilo y decime si te da ahí 603, así dejamos ya el Sí, 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 resultado. sí. Sí, profe, a mí también me dio 603. Perfecto. Bueno, fíjense
Esto, si ustedes hacen esta resta de entalpías, prácticamente les da 620 y pico, ¿no? 623. Sí, Entonces fíjense que el término de la energía cinética no cambia mucho, ¿sí? La potencia que entregue la turbina. Es un poco reforzar lo que ya habíamos visto para sistemas abiertos, que habíamos visto que este término es mucho más pequeño al cambio de entalpía que tiene el vapor en este proceso. Entonces, en general, uno no tiene en cuenta el término de la energía cinética. Acá de nuevo lo teníamos en consideración porque nos daban los datos, pero cuando veamos, digamos, las turbinas dentro de los ciclos de potencia, simplemente nos vamos a manejar con el cambio de entalpía. Si todo lo otro lo vamos a considerar despreciable. Y vemos que no hay mucho error en hacer esa consideración. Ahora lo que les quería mostrar es de nuevo el diagrama de Molière. No, este es el TS que tienen ustedes en la guía, ¿sí? De la misma manera que ustedes resuelven los problemas utilizando la tabla, podrían usar el gráfico, ¿sí? Que de nuevo, de esta manera, si ustedes hubiesen planteado los datos de este problema en el gráfico, también, digamos, al trazar la evolución y hacerla cruzar el valor de entropía con la isobara, ya les hubiera quedado determinado el estado del vapor. ¿Sí? No tendrían que haber buscado esta referencia de tablas del vapor saturado para comparar el valor de entropía, que fue lo que hicimos ahora. Pero bueno, también fíjense que leer los datos en este gráfico es mucho más engorroso, ¿no? Lo que les quiero mostrar del Molière es esto. Fíjense que para calcular la potencia que entregaba la turbina, nosotros lo que hacemos es la diferencia de entalpías entre la salida y la entrada. En este caso uno lo leería directamente del eje, entonces resolver también estos balances es mucho más directo, porque del eje puedo leer directamente la potencia que me había entregado esta turbina reversible. ¿Sí? Entonces por eso en general en muchas materias, o sea, más del ciclo superior, pueden llegar a usar este tipo de gráficos porque es más sencillo y están los datos más fáciles, más accesibles, incluso los cálculos. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? no, profe. No. Entonces, lo que nosotros acabamos de ver en el problema 1 era una turbina que era reversible, era diabática y por lo tanto era isentrópica. Eso es lo que uno denomina un proceso ideal, ¿sí? O sea, es nuestra referencia de la máxima potencia que podemos llegar a obtener de una turbina operando en esas condiciones. Pero bueno, ustedes vieron con el profesor que hay reversibilidades y ahí empezamos a hablar de turbinas reales, ¿sí? Que no van a generarme una potencia de igual magnitud que una real trabajando en las mismas condiciones. ¿Cómo hacemos, digamos, para medir ese rendimiento que tiene la turbina real respecto al ideal? Bueno, es por medio de la eficiencia o rendimiento isentrópico. Entonces ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con una turbina que no es ideal, ¿sí? Que es una turbina real, es decir, que tiene un determinado rendimiento que no es el 100%. Entonces, el problema 2 nos dice, una turbina de vapor de agua entrega 56.000 kilowatts de trabajo. Las condiciones de entrada del vapor son 80 bar y 600 grados Celsius, y la descarga en un condensador se hace a una presión de 10 kilopascales. Si la eficiencia isentrópica de la turbina es 0,9, determina el estado del vapor en el punto de descarga y el caudal másico de vapor que fluye a través de la misma. Bueno, entonces vayamos por partes. De nuevo tenemos una turbina. En este caso yo no le hice los pelitos de adiabático porque no me dice que lo sea. Incluso siendo una turbina real es probable que sea una de las irreversibilidades. ¿Cuáles son las condiciones de entrada? 80 bar y de nuevo estamos a la misma temperatura que la turbina anterior, es decir que estamos como vapor sobrecalentado en una temperatura que es superior a la temperatura crítica. De las condiciones de salida, ¿qué sabemos? La presión la tenés. La presión, 10 kilopascales.
Y nada más. Lo que también nos dicen es que el rendimiento isentrópico es 0,9. Es decir, en este caso nosotros sabemos cuál es el rendimiento de esa turbina real. Entonces, lo que no conocemos son las propiedades de la descarga, ¿sí? En qué condiciones sale este vapor de acá. Sabemos solo la presión, pero nada más. Entonces, tenemos que ver cómo a partir de este dato podemos encontrar estas condiciones reales de salida, o de descarga, como se dice. Entonces, siempre es necesario plantear los balances, ¿sí? En este caso ya vamos a considerar despreciables las energías cinéticas y potencial. Y entonces la potencia que entregue la turbina va a ser el caudal másico, que en este caso es un incógnito que yo necesito calcular, por la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida de la turbina. Entonces, fíjense que este es un dato del enunciado. A mí me dicen que la potencia entregada por la turbina son 56.000 kilowatts. O sea, este W puntito es un dato. Si yo paso el caudal másico dividiendo, lo que tengo es la diferencia de entalpía, ¿sí? Los kilojoule por kilo. Entonces, si yo puedo encontrar esta diferencia de entalpía, puedo calcular el caudal másico, básicamente, eso les quiero decir. La cuestión está, de nuevo, en cómo encontrar la entalpía o las condiciones de salida de esta turbina, que ahora no es ideal. ¿Sí? A diferencia del caso anterior, donde yo directamente con la entropía del punto de entrada calculaba las condiciones de salida, acá voy a tener que hacer un cálculo más. Profe, disculpe, Sí. pero ese trabajo que nos da el enunciado sería el real, ¿no? O Sí, sea, es el real. digamos, en ese... Claro, claro, claro. Por eso, este H2 es del punto de salida real, es de las condiciones reales de salida de la turbina. El tema ahora es cómo usar el dato del rendimiento isentrópico para encontrar esta entalpía de salida. Entonces, veamos un poco qué es lo que pasa en la turbina. Nosotros conocemos las condiciones de entrada. Vamos y las buscamos en las tablas de vapor sobrecalentado. Ya dijimos que estábamos en una temperatura superior a la crítica. Hasta ahora lo que nosotros sabíamos era cómo encontrar las condiciones de descarga de una turbina que era reversible y adiabática, es decir, ideal. El proceso era isentrópico y yo simplemente iba a entropía constante con el mismo valor de entropía del punto 1 hasta la isobara de salida. Ahora, lo que nosotros sabemos de un proceso real es que esta entropía va a ser mayor, ¿sí? Como el proceso es irreversible, voy a tener una entropía generada que es mayor que cero. Es decir, el delta S de esta evolución va a ser positivo. ¿Sí? Entonces yo sé que este punto de descarga va a estar hacia la derecha del punto ideal que sería el isentrópico. Entonces, para una turbina real, la evolución se representa así. O sea, voy hacia valores de entropía crecientes. ¿Por qué está con línea punteada? Porque como es un proceso real, yo no sé cómo es esta evolución. No sé qué camino sigue, cómo representarla. Entonces, simplemente se hace con líneas punteadas. Esas líneas punteadas implican que es un proceso irreversible. ¿Sí? Yo conozco entrada y salida, no cómo llegué hasta ahí. Entonces, el rendimiento isentrópico lo que me relaciona es el trabajo que yo obtengo con la turbina real respecto al de la turbina ideal, ¿sí? La isentrópica. Entonces, en este diagrama de Molière también es sencillo ver que esta relación va a ser menor que 1. ¿Sí? Esta diferencia entre entrada y salida de la turbina real es menor, las diferencias de entalpías, ¿no?, que la de la turbina ideal. Entonces, así defino entonces la relación
para establecer el rendimiento isentrópico. ¿Sí? Pablo les explicó que es una definición que siempre compara respecto al proceso ideal, pero yo la defino de manera que siempre sea menor que 1. Entonces, para el caso de la turbina, para que sea menor que 1, tengo que hacer la relación entre el trabajo real producido, o la potencia real producida por la turbina, respecto a la ideal. Y este ideal va a ser un máximo. ¿Sí? Yo puedo plantear directamente el rendimiento isentrópico como los cocientes de los cambios de entalpía, ¿sí? Porque los caudales másicos, si yo los pusiera acá, se me cancelan, es el mismo. ¿Sí? Siempre es para las mismas condiciones que uno evalúa estas relaciones. Entonces, la entalpía de la entrada la conozco. Esta no la conozco, mi objetivo, lo que quiero saber, cómo sale el vapor de esta turbina real. Pero este sí lo puedo encontrar. Este H2S, que sería la condición de salida si la turbina fuese ideal, es lo que hicimos en el ejercicio 1. Entonces, este valor sí lo puedo conocer, tendría que repetir el procedimiento que hicimos en el problema anterior, es decir, buscar la entropía en el punto 1, ir hasta la isobara que me dicen de salida de la turbina, y bueno, establecer en qué punto estoy. Si estoy acá como vapor sobrecalentado, si quedé en el borde o si quedé dentro de la campana. Conociendo este valor de entalpía, como esto es un dato, yo ahí puedo despejar la verdadera entalpía, digamos, la entalpía real de salida de la turbina. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería el proceso? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. No me quedó muy claro. ¿La definición en sí del rendimiento isentrópico está clara o no? Sí. Para mí sí, no sé los demás como... Sí, lo que tienen que tener en claro es que la eficiencia isentrópica uno la define de manera tal que siempre sea menor que 1. ¿Sí? En el caso de una turbina, si la turbina fuese ideal, es decir, es adiabática, es reversible, va a ser isentrópica. Y esa diferencia de entalpía entre la entrada y la salida de una turbina ideal es la potencia que me genera. Esa potencia va a ser máxima para la turbina ideal. Para una turbina real, con la misma condición de salida, es decir, moviéndome por la misma isobara, el punto de salida va a estar en un valor de entropía mayor, ¿sí? Porque yo sé que ese proceso es irreversible, entonces voy a ir a una entropía mayor. Voy a tener un delta S positivo, básicamente. Al hacer eso, al moverme por la isobara, a entropías mayores, la entalpía va a disminuir. O sea, la entalpía en el punto 2, que es la descarga real de la turbina, es menor que la de la salida. Perdón, es mayor que la de la salida. Esta diferencia, entonces, este segmento que está representado acá, es menor que de la turbina ideal. Es la lógica, digamos. O sea, acuérdense que por ahí les dice que piensen desde un punto de vista egoísta. Todo lo que me conviene es positivo. Entonces, una turbina es algo que me genera mi trabajo. Entonces yo voy a querer extraer el mayor trabajo posible. ¿Sí? Ese mayor trabajo posible, el máximo, me lo va a dar una turbina que es ideal. Una turbina real me va a dar un trabajo menor que ese. ¿Cuánto menor? Bueno, depende de la eficiencia que tenga. Entonces así defino yo la eficiencia isentrópica para una turbina. El trabajo real producido respecto al ideal, el máximo. Mientras esta relación no se aproxime a 1, bueno, mejor es esa turbina. ¿Sí? En este problema, a nosotros este rendimiento nos lo dan como un dato. Nos dicen, este rendimiento, esta relación es 0,9, o sea que la turbina tiene un 90% de eficiencia. Pero lo que no sabemos es en qué condición sale el vapor de esa turbina, solamente conocemos la presión. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es dónde está este punto 2, real. La única manera que podemos encontrarlo es utilizando
el dato de la eficiencia isentrópica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me relaciona es estas diferencias de entalpía. ¿Sí? La diferencia de entalpía o la potencia generada de la turbina real, que va a ser H2 menos H1, o la inversa según los signos, dividido la de la turbina ideal. H1 respecto a este valor H2S, que no es la descarga real de la turbina, es la que tuviese si se comportase de manera ideal. ¿Sí? Entonces, esta evolución es lo que nosotros analizamos en el problema 1, donde la turbina se comportaba de forma ideal. Sabíamos cómo entraba el vapor, no cómo salía, pero sabíamos que era isentrópica. Entonces, este punto lo podemos conocer, lo podemos encontrar. Podemos encontrar esta H2S, esa entalpía que tendría el vapor a la descarga de la turbina si fuese ideal. Entonces, la única incógnita que me queda es la entalpía real de salida de la turbina. ¿Sí? El H2S, ¿cómo se sabe? Y ahora lo buscamos. Fíjense que el punto 1, ay, quería escribir y me olvidé que estaba en presentación, perdón. Es la misma lógica que hicimos en el ejercicio anterior. Nosotros conocemos la entrada. Dijimos que esto era vapor sobrecalentado a 80 bar y 600 grados Celsius. Esto lo pueden buscar directo de tablas. La entalpía y la entropía. Profe, el trabajo que dice el enunciado es el real. Sí. Y sabiendo la entalpía en tabla, ¿no se puede calcular la entalpía en 2? O sí o Es sí lo que hay que estamos usar. haciendo. Pero necesitas saber Para usar directo este dato para sacar el H2, necesitarías conocer el caudal másico de vapor con el que estás trabajando, que no lo conoces. Ah, ok. Está bien. La entalpía es 3642 y la entropía 7,02. 7,02. Bueno, entonces nosotros dijimos que la descarga ideal era ese valor H2S que nosotros estábamos poniendo en el rendimiento isentrópico, ¿sí? Este valor, que era considerando si la turbina fuese reversible. Entonces, si fuese reversible, yo de la descarga, ¿qué conocería? La presión, 10 kilopascales, y este valor de entropía, que sería constante. ¿Sí? No es la descarga real esta de la turbina. Yo sé que en el punto 2 este valor va a ser mayor. No va a ser 7,02, va a ser un número mayor a 7,02. Pero necesito hacer este cálculo intermedio de cómo sería esa descarga si la turbina fuese ideal para encontrar las verdaderas propiedades de descarga. Entonces, ¿cómo encontraríamos en qué condiciones está este vapor? Como hicimos antes. Bueno, voy a tener que navegar por las tablas, ¿sí? Claro, buscar a esa presión. La tabla de vapor saturado. Claro, yo lo que puedo hacer es ir a la tabla de vapor saturado y buscar este valor de referencia. ¿Sí? Buscar qué entropía tiene el vapor saturado a 0,1 bar. Y lo comparo con este. Si este valor es mayor al del vapor saturado, sé que estoy como vapor sobrecalentado. Y si es menor, si es igual, bueno, es vapor saturado, ¿no? Pero si es menor, significa que estoy adentro de la campana, o sea que voy a tener algún título. 8,15. 8,15. 8,15. Entonces, a la presión de 0,1 bar,
El vapor saturado tiene una entropía de 8,015. Y yo estoy con una entropía de 7,02. ¿Sí? No es la descarga real, todavía no estoy calculando las condiciones reales de salida. Estoy calculando las de la evolución isentrópica. Pero sí o sí necesito ese valor de la entalpía para poder calcular la entalpía real a la salida. Entonces, si este valor es menor que este, esa salida ideal está dentro de la campana. Y para calcular entonces ese valor de entalpía, ese H2S, necesito conocer qué. Cuando estoy dentro de la campana, ¿qué tengo que calcular para saber las propiedades? El título. El título. Título. El título. Entonces también voy a necesitar el dato de la entropía del líquido saturado a 0,1 bar. $0,7493. 0,6493. Bueno, entonces recuerdan que el título pueden calcular con cualquier propiedad. En este caso conocen la entropía, ¿sí?, del punto 2S, y con las del líquido y vapor saturado pueden calcular el título. Calculen el título y me dicen cuánto les da. Les dejo los valores acá. Puede ser 0,86. Bueno, entonces ahora que ya sabemos el título, podemos calcular el H2S, es decir, la entalpía en ese punto, para este título. Ah, claro, ya estoy entendiendo el proceso. Yo al principio estaba confundida porque dije, no, bueno, nos dan la eficiencia, entonces saco el trabajo real y a partir de allí hago como un despeje, pero, o sea, cualquier cosa estaba pensando. No No, sé si el lo veo. trabajo real, o sea, si los datos del enunciado fuesen diferentes, podés hacer el proceso que os dijiste. Bueno, si conozco la potencia real, calculo el trabajo real, que sería dividir esa potencia por el caudal másico de vapor, y ya tengo el H1 menos H2, entonces lo despejo de ahí, es más fácil. Pero en este caso no conocemos el caudal másico y nos piden que lo calculemos, entonces no tenés forma de resolverlo por ese lado. Claro, ya estoy viendo. Gracias. No, por nada. ¿Pudieron calcular esta entalpía o están en eso?
Estoy en eso. Me dicen cuando tengan el resultado. $2.249,6, bueno, 7. Oh, no. ¿Al resto le dio algo parecido? 25. 2002. 25,8. Y a mí también me dio así, por ahí es algún error en la calculadora, sí, porque es poca diferencia. O los decimales que por ahí hayan tomado. Bueno, entonces acá tenemos el H2S, que era este, ¿no? El de la devolución, si la turbina fuese ideal. Entonces ahora deberíamos ver, para calcular, esta verdadera salida, el H2 real. ¿Sí? Que habíamos dicho que lo calculábamos con el dato del rendimiento isentrópico. Entonces ahora, si reemplazan acá, pueden despejar la descarga real, ¿sí? La entalpía real a la salida de la turbina. Estos datos ahora ya los tienen y este era 0,9. $2.367,4 puede ser. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora conocemos esta entalpía que es la real de salida, ¿sí? Del vapor. Pero tenemos que determinar el estado del vapor. Entonces vuelvo al esquemita anterior. Nosotros ahora conocemos esta entalpía real de salida, pero estamos en la misma que antes. No sabemos si esa entalpía corresponde al vapor saturado, a un vapor con título o a un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces tendríamos que volver a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes, pero en lugar de usar la entropía, vamos a usar este valor de entalpía real. Entonces, de nuevo, vamos a la tabla para los datos de saturación, a 0,1 bar, y buscamos la entalpía del vapor saturado. Ahora esa va a ser nuestra referencia. Si esta entalpía es mayor a ese valor, es porque estoy como vapor sobrecalentado. ¿Sí? Si esta entalpía es menor a la de vapor saturado, de nuevo estoy dentro de la campana y voy a tener que recalcular el título. ¿Cuáles son los datos de entalpía para el vapor saturado? A 0,1 bar. 2.584,7. 2000. 584,7. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿En qué condición está este vapor? ¿Adentro de la campana? Adentro de la campana. Entonces ahora voy a tener que recalcular el título, porque no va a ser el mismo que teníamos antes, porque el título que calculamos anteriormente era para un proceso reversible e isentrópico. En este caso, no. La verdadera propiedad, o sea, la verdadera entalpía de la descarga es esta. Es un vapor con título, pero ese título va a ser un poco diferente al que calcularon antes. Así que con este valor de entalpía tendrían que recalcular el título.
0,91. Sí. Sí, entonces fíjense, antes nos daba 0,86 y ahora da 0,91, es decir que estamos más hacia la derecha, ¿sí? Lo que corresponde a un valor de entropía un poco mayor. Tendrían que recalcular entonces cuál es la verdadera entropía de ese vapor a la salida de la turbina. Ahora, conociendo el título, tendría que calcular este S2. $7,47. Bueno, entonces ahora ya tenemos las propiedades de descarga del vapor a la salida de la turbina, ¿sí? Entonces cada vez que en algún ejercicio ustedes les pidan determine el estado del vapor o las propiedades de descarga tienen que determinar todo, ¿sí? A qué temperatura sale, a qué presión, la entalpía, entropía, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos queda es calcular el caudal másico que nos pedían del vapor que estaba circulando. Entonces ahora sí usamos el dato de la potencia neta que genera la turbina, que era 56.000 kilowatts, y este H1 menos H2 ya lo conocemos, ¿sí? El H2 es este, el que ustedes calcularon acá. Entonces simplemente es pasar dividiendo y me dicen cuánto les da el caudal másico. No le puedo poner puntito en este programa. Lo pongo en otro lado, pero... ¿Puede ser 43,94? Sí. Sí, a mí también me dio eso. Kilos por segundo, ¿sí? Porque tenían kilowatt y lo dividieron por kilojoule y eso de segundos. ¿Kilowatt es kilojoule segundo? El kilowatt es kilojoule por segundo, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda? No, todo claro. Bueno, entonces espérenme un segundo porque quiero que hagamos otra cosa. Cambia todo. Fíjense, acá yo les pregunto si podían calcular el valor de la potencia ideal o del trabajo ideal de la turbina. Entonces, el trabajo ideal
sería el de la turbina si fuese isentrópica. ¿Sí? Que sería que H1 menos el H2S. ¿Sí? Este valor ustedes ya lo habían encontrado en el primer cálculo que hicimos, ¿sí? Que fue hacer esta evolución manteniendo la entropía constante del punto 1. Ustedes calcularon un determinado título usando esas entalpías que dio 0,86 y calcularon la entalpía de ese punto también, usando ese título. Entonces, este trabajo ideal ustedes lo podrían haber calculado. Hacer esa diferencia entre H1 y H2S. Le pongo la tabla de valores. Acá está el H2S. Calculen ese trabajo ideal. $62.232. Puede ser. Pero sin multiplicar por el caudal másico. Simplemente H1 menos H2. Ese. Ah, 1416,23. 1004. 16,23. Perfecto. Kilojoule sobre kilo. Entonces, nosotros habíamos dicho que el rendimiento isentrópico era el trabajo real dividido el ideal para una turbina. Y esto era un dato, es decir que nosotros haciendo esto directamente podríamos haber calculado el trabajo real. ¿Sí? Lo podríamos haber despejado de acá. ¿Sí? Si multiplican esto por 0,9, ¿cuánto les da? Que sería el trabajo real despejado de acá. $1.274.67. ¿Coma 12? 60, exacto. No, No, no está bien, escuché. 1274,6 o 7. Está bien. Bueno. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es otra alternativa a resolver el problema, ¿sí? Fíjense que el trabajo real que es, ¿no? sí, el trabajo real que es H1 menos H2. ¿Sí? Entonces, es esto lo que acaban de calcular ustedes, ese 1274,6. O sea que de acá yo hubiesen calculado el caudal másico. Y ya tenían también, si despejan de acá H2, despejaban directamente de ahí el H1, y bueno, despejaban el H2 y hacían el mismo mecanismo de buscar con ese dato de entalpía y la presión de 0,1 bar en qué condición estaba ese vapor. Me parece que esta forma era más rápida. Cualquiera de las dos maneras ustedes eligen con la que estén más cómodos o la que les cause menos confusión para resolverlo, ¿sí? Eran dos caminos que llegan a lo mismo. Sí o sí, de alguna manera tienen que usar el dato de la evolución, en realidad no es un dato, digamos. Tienen que saber, digamos, que el rendimiento isentrópico está referido a cómo funcionaría una turbina ideal en esas mismas condiciones, es decir, una turbina isentrópica,
van a tener que encontrar ese valor correspondiente a la turbina isentrópica, y el camino que eligen después para encontrar las propiedades reales depende de ustedes, si prefieren calcular primero el H2 como hicimos nosotros, o primero el trabajo, y a partir de eso encontrar el H2. Sí, eso es indistinto. ¿Les quedó alguna duda con esto? No. Bueno, No, pero- perfecto. Ahora, cosas que ustedes deberían verificar. Si ustedes hacen este recorrido, ¿sí? Que buscan la entalpía teórica, ¿sí? La H2S, la de la evolución isoentrópica, y usan después esta relación directamente de los trabajos para encontrar la entalpía a la salida, de todas maneras les piden las propiedades de descarga, o sea que no van a evitar el cálculo de nuevo del título real y volver a calcular la entropía real a la salida, pero sí verifiquen en ese caso que les dé mayor a la entropía que tendría la evolución ideal, ¿sí? Para eso como verificación de que no hayan metido la pata. Como lo hicimos nosotros de entrada, es un dato que fuimos usando para encontrar las propiedades de descarga, pero en este caso cuando ustedes hacen esto, que es más simple, más rápido, por ahí no se fijan en ese valor, y es una forma de detectar ustedes si hicieron bien el cálculo o no. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Esto lo salto, pero les queda a ustedes como resumen, digamos, de lo que vimos, que era la evolución isentrópica y lo que pasa cuando tienen una turbina real, ¿sí? Cómo es que se mueve ese punto de descarga respecto a la turbina isentrópica. Ahora lo que nos queda ver en el último problema es qué pasa con un compresor, ¿sí? Como para tener los dos equipos que más nos interesa que sepan, que son los que importan después para la parte de los ciclos. Entonces, veamos un poco el enunciado. Lo pongo más grande, así bueno. Nos dicen que tenemos vapor saturado a 100 kilopascales, nos dan la temperatura de saturación, que bueno, no la necesitamos, con cualquiera de los dos datos ya era suficiente, porque nos dicen que está saturado. Se comprime adiabáticamente hasta 300 kilopascales. Si la eficiencia isentrópica del compresor es 0,75, ¿cuál es el trabajo requerido y cuáles son las propiedades del flujo de descarga? Bueno, acuérdense cómo representamos el compresor, que es la versión espejada, digamos, de la turbina. O sea, pensándolo, sería un mayor volumen que sale un menor volumen, porque es una compresión. En la turbina ocurre una expansión. Ubicamos los datos de entrada y de salida que tenemos, y bueno, lo que nos piden es que calculemos cuál es la potencia que va a requerir este compresor, o sea, cuánto me va a costar hacer esa compresión, y las propiedades que tiene el vapor a la descarga. Entonces hasta acá es siempre lo mismo, es primero plantear los balances y después tenemos que ver cómo encontramos las cosas que nos está pidiendo. Siempre que hablemos de potencia, tanto entregada por una turbina o consumida por un compresor, lo que tenemos que hacer es el balance de energía, ¿sí? Porque eso es lo que nos da ese valor. Se me tiró. Ahí va. Una sola entrada, una sola salida, ese caudal másico es el mismo. Despreciamos cambios de energía cinética y de energía potencial. Nos dicen que es adiabático el compresor, nos queda directamente que la potencia consumida por este compresor va a ser el cambio de entalpía que sufre ese vapor. El caudal másico no lo conocemos, en este caso tampoco me piden que lo calcule, así que lo paso dividiendo y me olvido del asunto. Así me va a quedar todo expresado en kilojoule por kilo. Entonces, de nuevo, veamos en un diagrama TS qué es lo que sucede en una compresión. En este caso, este dibujo no se corresponde al enunciado, digamos, pero para analizar la evolución nos sirve.
Nosotros tenemos una determinada condición de entrada del compresor. En este diagrama está como vapor sobrecalentado, pero en el enunciado partiríamos de acá, ¿sí? de la curva de vapor saturado. Si el proceso fuese isoentrópico, o sea, si este compresor fuese adiabático y reversible, sería isoentrópico. Entonces, la salida de ese compresor ideal estaría, si yo siguiese una evolución en entropía constante, es decir, la vertical. Sería esto y marco ese punto como 2S, ese punto ideal. La cuestión está en que ahora este compresor que nosotros tenemos no es ideal, no es reversible, es un compresor real y que tiene una determinada eficiencia. Entonces, la entrada va a ser la misma. La diferencia es que la salida tiene que ir hacia valores de entropía crecientes, ¿sí? Como es un proceso irreversible, voy a tener un delta S mayor que 0. Es decir, que la salida va a estar de nuevo hacia la derecha. Sobre la misma isobara, pero un valor de entropía mayor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora veamos qué pasa en un diagrama de Méliès. Acá tienen representada la isobara, o sea, no está dibujada la campana porque ya ven que estamos en la zona de vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, en este caso, el borde de la campana estaría acá, porque para este enunciado sería vapor saturado la condición de entrada del compresor. Pero sí, la condición de salida, sí o sí va a tener que ser vapor sobrecalentado, no importa si yo parto acá de este borde. Si siempre que tengo que ir hacia una isobara mayor, voy a terminar en la zona de vapor sobrecalentado, ya sea que lo haga de forma isoentrópica o que sea una evolución irreversible, ¿sí? Entonces, la condición de salida de la descarga siempre va a ser vapor sobrecalentado. Ahora, veamos qué pasa, o cómo definimos para el caso de una compresión el rendimiento isentrópico. Nosotros habíamos dicho que de una manera arbitraria lo íbamos a definir de manera tal que siempre ese rendimiento fuese menor que 1. Entonces, ¿cómo lo voy a tener que definir en el caso de una compresión? ¿Qué trabajo respecto a qué trabajo? ¿Qué potencia consumida respecto a cuál? Entonces, fíjense que en el diagrama de Méliès, que era el entalpía-entropía, yo puedo plantear la evolución de ese compresor isoentrópico, ¿sí? El ideal. Me da una determinada potencia consumida, que es esta diferencia, ¿sí? La entalpía que va a tener este punto H2S respecto a la entrada. Esa potencia consumida es menor al que corresponde a un compresor real. ¿Sí? Cuando yo incorpore esas irreversibilidades, la potencia, lo que me cueste a mí hacer esa compresión, va a ser mayor que el proceso ideal. Entonces, acá es donde les digo que por ahí es útil el punto de vista de que todo es egoísta, digamos. Mientras mayor potencia me entrega una turbina, mejor va a ser la ideal si es el 100% la eficiencia. Un compresor es trabajo que yo tengo que entregar, es algo que me va a costar a mí. Entonces, mientras menos me cueste, mejor. El que mejor, o sea, el que menos me cueste va a ser el compresor ideal. Cualquier compresor real me va a costar más. Si me va a consumir mayor potencia, y esa potencia, ese consumo, lo voy a tener que pagar yo. Entonces, ¿cómo defino el rendimiento? Para que sea menor que 1, en este caso va a ser al revés que lo que vemos para la turbina. Va a ser la potencia consumida ideal, que como ven es un mínimo, respecto a la potencia requerida real, que es mayor. Definiéndolo de esta manera, este valor siempre me va a dar menor que 1. ¿Sí? Entonces, esto en términos de las entalpías, nos va a quedar al revés que lo que vimos antes, H1 menos H2S dividido H1 menos H2, o sea, la potencia requerida o el trabajo consumido por el compresor ideal respecto al real. ¿Sí? Sí, profe. ¿Les quedó claro esto? Entonces, siempre recuerden que el rendimiento isentrópico lo definen de manera que sea menor que 1. Y esa definición va a cambiar. Si es una turbina, va a estar definida de una forma.
Y si es compresor va a estar definida de otra, o sea, y es la inversa, básicamente. Siempre desde el punto de vista de lo que me conviene a mí. En un compresor yo sé que es trabajo que tengo que entregar, es algo que me va a costar a mí. Entonces, mientras menos me cueste, mejor. Lo que menos me va a costar es el proceso ideal. ¿Sí? Bueno, el procedimiento en sí para encontrar ahora las propiedades de descarga y demás es similar a lo que vimos antes. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esta definición que ahora es invertida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conocemos de el enunciado del problema? Conocemos las condiciones de entrada al compresor, que cuáles son. Vapor saturado en este caso, a 100 kilopascales, un bar. Nos dieron también la temperatura, pero bueno, es innecesario. Como es saturado, ya sabemos que con una sola nos alcanza. Y bueno, me dicen ustedes las propiedades entonces de entrada al compresor. $2.675,5 la entalpía ¿Y la entropía? y 7,36. Bueno, del punto real de descarga que conocemos. Ya vimos que por cómo funciona el compresor, esto va a ser vapor sobrecalentado. Y conocemos la presión de descarga, 300 kilopascales, que serían 3 bar. Y no conozco más nada. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que necesitamos es conocer este punto intermedio, ¿sí? La condición de descarga, si fuese ideal ese compresor, que me va a permitir encontrar las verdaderas propiedades de salida del compresor real. Entonces, para ese proceso ideal, nosotros habíamos dicho que era isoentrópico. Es decir, que este valor sería el mismo que en el punto 1. Pero para la condición de descarga, ¿sí? Para 3 bares. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ver cuáles son las propiedades o la entalpía, que es lo que nos sirve para calcular, de un vapor sobrecalentado que esté a 3 bares y que tenga este valor de entropía. El más cercano es 7,31 de entropía. Que, a ver. 7,31 y el valor que sigue Es 7,47. Ajá. Bueno, entonces tendrían ahí que hacer la interpolación y encontrar el valor de entalpía más que nada. Sí, la temperatura no tiene sentido porque no es la propiedad real de descarga. Solamente nos sirve la entalpía para poder encontrar el H2 real.
2898,71 puede ser. Sí. Bueno, entonces este valor con el dato del rendimiento isentrópico nos va a permitir calcular el H2 real, ¿sí? El de la entalpía verdadera, digamos, a la salida del compresor. ¿Sí? Con esta relación, acuérdense que acá está al revés que para la turbina, ¿no? Les dejo la tabla si pueden calcular de los datos. $2.972,4. A todos le dio así. Ya estoy terminando, ya voy. Sí, a mí igual. 62,4 me dijiste. Sí. 70. Ah, Claro, 70. perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ahora con este valor? Nos pide las propiedades del flujo de descarga, así que tendrían que volver a entrar a la tabla para 3 bares y buscar ahora un valor de entalpía que se acerque a 2.972,4. Hay que interpolar de nuevo, puede ser. Sí, entre 240 y 280 esta vez. Sí, para calcular la entropía de la salida y la temperatura. ¿Me acuerdo el valor? 72,4. Era 72. Ahora van a tener que interpolar entre 240 y 280. Siete. Se van a separar. La temperatura 252,3. Y faltaría la entropía, y ahí ya tienen las propiedades de descarga, ¿sí?
o las propiedades a la salida del compresor. $7,52. Bueno, entonces ya tienen resumidas, digamos, las propiedades del fluido de descarga, 3 bares a 252,3 grados Celsius, la entalpía y la entropía. Nos falta calcular el trabajo requerido, ¿sí? Por este compresor. Entonces el trabajo requerido tienen de nuevo dos formas, o utilizan el cálculo de trabajo ideal, que es el H1 menos el H2S, dividido el rendimiento isentrópico, que era un dato, o directamente ahora lo pueden calcular con las diferencias de entalpías que ya tienen en esta tabla, ¿sí? El H2 real menos H1. Profe, el H1 se me perdió. ¿Cuál era? Acá, 2675,5. Entre 0,75. ¿Puede ser menos 296,9? Sí. Sí. Menos 296,9, esto es kilojoule por kilo. Si nos dieran el dato del caudal que está circulando, nos quedaría en kilowatt. Entonces acuérdense, el trabajo requerido, potencia consumida, negativo, ¿sí? Es algo que me cuesta. Bueno. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, hasta acá llegamos hoy, digamos. Lo ideal sería que ustedes repasen todo esto. Cualquier duda, manden por mail, escriban al foro, lo que fuese. Pero es importante que esto lo tengan bastante aceitado para seguir con los ejercicios de los ciclos, ¿sí? Porque vamos a ver estos dispositivos dentro de los ciclos, digamos, de potencia y de refrigeración, y pueden ser ideales o como pueden ser reales, es decir, que todo este cálculo de cómo encontrar las verdaderas propiedades de salida de estos equipos que funcionan con un determinado rendimiento, lo tengan bastante ágil, para no estar después tan perdidos dentro de todos los cálculos que hay que hacer. Acá al final les dejo un resumen de lo que estuvimos hablando, ¿sí? El rendimiento isentrópico,
cómo queda definido en el caso de una turbina o en el caso de un compresor y bueno, el por qué, ¿sí? Acuérdense un poco de los diagramas para no aprendérselo de memoria, porque por ahí con los nervios o lo que fuera, después en los exámenes no se acuerdan y es mejor saber cómo razonarlo para encontrar la fórmula que ir tanteando, ¿sí? Gracias, Euni. No, por nada. Muy tranquilo cómo lo explicaste todo, muy bien. Espero que los chicos lo hayan sabido aprovechar. Y no quería dejar de comentarles a los chicos, por ahí me escucharon, estaba hablando con Pablo. Euni hoy tuvo un problema con su electricidad y entonces no tenía manera de comunicarse con nosotros y a pesar de todo eso, dio la clase normalmente. Eso habla muy bien de ella y del esfuerzo que hace para que a ustedes les llegue todo lo que estamos enseñando. Así que te felicito, Euni, y la verdad que estoy muy orgullosa de tenerte de compañera. Bueno, gracias, Edith. Y el placer es mutuo. La verdad que saludo. Cada inconveniente dice, no importa, yo te cubro y cuenta también. El saludo para Euni, para Anita, porque el día lunes es el día del docente universitario. Y no nos vamos a encontrar en clase, pero bueno, así lo festejamos a nuestro día, porque también lo merecemos. Feliz día, por adelantado. Bueno, muchas gracias, chicos. Allí veo que están poniendo cosas